¿Por qué el agua corre a través de los ríos? ¿O por qué el agua del mar es salada? ¿No? ¿O por qué un automóvil se mueve? ¿Por qué un ave vuela? ¿Por qué un microbio, un virus, es tan difícil de combatir? ¿No? ¿Me entienden, no? ¿Por qué se enciende el foco? ¿Por qué tengo mi bonito celular? ¿Por qué ya no uso un libro? Bueno, entonces, esos son fenómenos del universo, ¿no? No solo el hecho de mirar una galaxia, ¿no? Y ver cómo funciona un agujero negro. No. Los fenómenos del universo es observar tu tacita de café, cómo se enfría, por ejemplo. ¿Ya? O un fenómeno de la naturaleza es ver cómo en tu tacita de café se disuelve el azúcar. O fenómeno físico es observar cómo en esa tacita, en esa humilde tacita de café, ves observando generación de vapor, porque el agua estaba calentita. ¿No? ¿De acuerdo? Fenómeno físico es ver cómo tu bolígrafo, porque cuando estás haciendo apuntes en tu cuaderno, escribes sobre el papel. ¿Ya? Fenómeno físico es ver que si te equivocaste, agarraste tu borrador y corregiste borrando el lápiz, es un fenómeno físico. Fenómeno físico es ver, por ejemplo, cómo yo puedo separar la hemoglobina de la sangre en un laboratorio biofarmacéutico. ¿Para qué? Para separar el plasma de la sangre y estudiar los anticuerpos y la reacción de los anticuerpos ante una sustancia nueva. Ya más bonito, ¿no? Ya más de la carrera, ¿no? ¿Qué es eso de estar hablando del cafecito? Es solo para darles ejemplo, pero ya lo último es mucho más bonito, más de la carrera, ¿no? Ahí está, eso puede estar plagado, jóvenes, de fenómenos físicos y también seguramente químicos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros jóvenes decimos que la física estudia los fenómenos, entonces el mundo está plagado de fenómenos, porque el mundo es un entorno dinámico en donde la materia siempre se está transformando y la transformación de los materiales incluye fenómenos físicos, ¿no? En un laboratorio, si está en pleno funcionamiento un laboratorio, hay muchos fenómenos físicos y el laboratorio puede ser en ese momento nuestro universo inmediato. Entonces en la centrífuga yo separo la hemoglobina, ¿no? ¿De acuerdo? En un baño María yo esterilizo el plasma, ¿no? En un microscopio yo estudio la reacción de las células T contra alguna nueva sustancia que yo estoy estudiando, que posiblemente es una medicina. En un laboratorio yo puedo agarrar hojas de menta y mediante procesos físicos puedo extraer la menta, luego puedo cristalizarla, eso es física. ¿Y la menta para qué me sirve? Para fabricar algo tan trivial como el mentizán, ¿no? Y el mentizán es un remedio universal que nos los han enseñado desde nuestras abuelitas. Y ya creo que les comenté que el mentizán es el producto estrella de Inti. Si Inti dejara de vender mentizán, quebraría. Y no es que, y cura de todo mentizán. Bueno, digamos, ¿no? Como que cura de todo. Cura todo a la vez que no cura nada. ¿Ya? El mentizán. ¿Ya? Ahí está. Pero el mentizán ha ayudado a mucha gente a sobreponer enfermedades, ¿no? De todo tipo. Incluso el COVID. No digo que el mentizán cure el COVID, pero ayuda a sobreponer, ¿no? Entonces no me digan que el mentizán, no me digan que ustedes nunca han usado mentizán en su casa. En algún momento de su vida han usado mentizán o siguen usando.
¿Cuántos millones de personas somos en Bolivia? Y cerca de los 11 millones ya no. Y Santa Cruz, cerca de 4 millones nomás en Santa Cruz. 3 millones y un poco más, creo. 3 millones y medio. ¿Cuántas familias habrá en Bolivia? A ver, ¿cuánto es un millón entre? Pongamos que la cantidad promedio son 5, ¿no? 5 por familia. Entonces tenemos 11 millones. Aquí estoy con la calculadora. Entre 5. Tenemos 2,2 millones de familias. 2,2 millones de familias. Y una familia alguna vez ha comprado un botecito, un pomito de mentizán, ¿no? Entonces, Inti vende, por lo menos debe vender, si no es cada mes, 2,2 millones de pomitos o botecitos o potecitos, como quieran llamarlos, o latitas de mentizán. ¿Cuánto dinero le representa? No sé cuánto cuesta bueno, hay tamaños de mentizán también y costo y precios, ¿no? Entonces fíjense que esa industria, ¿no? Algo tan simple y sencillo como producir un mentizán mueve millones de dólares, ¿no? Ahí está, y por eso es que yo digo que su carrera es bien estratégica y es bien bonita. Yo creo, jóvenes, que si yo hubiera habido en mi tiempo la carrera de farmacia, yo me hubiera metido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata de cuidar lo más preciado, ¿no? Que es la vida, ¿no? Miren, qué fin altruista. ¿Ya? Y además se utilizan, pues, principios físicos, principios químicos, ¿no? Procesos industriales, ¿no? Aprovechamiento de materias primas, síntesis de sustancias, laboratorios, qué bonito, realmente. ¿Ya? Y todo por un fin noble y altruista que es el cuidado de la salud y la vida, ¿no? De la humanidad. ¿Ya? Yo soy ingeniero químico, por si acaso, ¿ya? Así que yo entiendo un poquito más esta parte. ¿Ya? Ahí está. Entonces, por ejemplo, para producir mentizán, tengo que utilizar una serie de fenómenos físicos. Por ejemplo, el mentizán está hecho en base a vaselina. ¿De dónde se obtiene la vaselina? De la grasa de los chanchitos, de la manteca de chancho. Aunque no me crean, ¿no? Del chanchito se obtiene la manteca. A esa manteca se la purifica mediante procesos y fenómenos físicos. Ahí está, ¿no? Calentamiento, enfriamiento, fusión, filtración. Esos son procesos físicos, centrifugación, ¿no? Poniendo la materia prima en entornos de diferentes temperaturas, en sistemas de extracción, en sistemas de centrifugación, ¿no? Eso es física. ¿Y qué obtenemos? Una grasita de chancho, muy transparentita, y esa es la vaselina. La vaselina es grasa de chancho. ¿Qué hago con la vaselina? Le agrego eucaliptol, que la extraje de las hojas del eucalipto mediante procesos físicos. Le agrego mentol, de la extracción de la menta. Le puedo agregar alcanfor, que viene de la planta del alcanfor. Le puedo agregar alguna sustancia como ¿cómo se llaman estas sustancias? Lo tenía aquí en la boca, ¿no? Estas sustancias que eliminan un poco el dolor, ¿no? Se le puede colocar eso, ¿no? Se llaman, ya, bueno, y todo eso se mezcla, ¿verdad? Se mezcla. Entonces voy a obtener una pasta, y esa pasta la envaso en los pomitos de mentizán y lo vendo, ¿no? Y no digan que no ayuda, va. ¿Quién no se ha enfermado alguna vez y ha tenido tos persistente en la noche? ¿No? Y se han friccionado con un poco de mentizán y se les ha pasado, ¿no? Ahí está. Entonces, para producir ese remedio hay que
tener materias primas, y hay que hacerlas pasar por una serie de fenómenos físicos sustentados en la ciencia de la física, ¿no? Que nos permiten obtener el producto. ¿Ya? ¿Qué es un fenómeno físico, ya que estamos hablando? Son los cambios que sufren los cuerpos, las sustancias y los materiales, ¿no? Sin alterar su composición y estructura. Es decir, no estamos hablando de cambios químicos, ¿no? Y estos fenómenos físicos ocurren cuando se lleva un proceso o un cambio que tiene naturaleza reversible, ¿no? Reversible. Por ejemplo, yo tengo agua en estado líquido, lo meto al refrigerador, se convierte en estado sólido. Si lo vuelvo a sacar, vuelvo a hacer reversible el proceso y vuelvo atrás y vuelvo a tener el agua original, ¿no? Y el agua no cambia sus características, no cambia sus propiedades, no cambia su naturaleza, peor su estructura y composición, porque eso ya sería fenómeno químico, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Bueno, hemos dicho entonces que la física es la ciencia de las mediciones. Es otra forma de conceptualizar la física, es la ciencia de las mediciones, ¿no? Por eso es que tenemos que saber qué es una medición. Medir es un verbo, ¿no? Medir es un verbo. Es una acción, por lo tanto. Entonces, ¿no? Yo mido, ¿no? Tú mides, ellos miden, vosotros medís, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como es un verbo, representa una acción, ¿no? Representa una acción. Es una acción experimental, porque es haciendo. Las mediciones generalmente se las hacen con la presencia y las manos y los instrumentos, ¿no? No leyendo, no mirando, no escuchando, sino con instrumentos y con las manos, ¿no? Y los 5 sentidos. Entonces, es una acción de tipo experimental, que consiste en obtener una magnitud o un atributo o fenómeno que se puede medir en comparación con entes de referencia, dice. Y como resultado de esta acción, se tienen las magnitudes con sus respectivas unidades. Es decir, el resultado de medir es la medición. A ver, veamos un ejemplo. Supongamos, jóvenes, que yo quiero medir el peso de los estudiantes de los grupos de física X, Y, W y Z, F. Son alrededor de 180 estudiantes. Y quiero estudiar el peso o medir el peso de los estudiantes para saber muchas cosas. Por ejemplo, cuánto es el peso promedio de las señoritas, cuánto es el peso promedio de los muchachos, por un lado. Pero también podría yo tratar de determinar si hay desnutrición entre los estudiantes, ¿no? Cuando los pesos a lo mejor son muy bajitos, hay desnutrición. Entonces yo podría tratar de averiguar eso. O a lo mejor hay sobrepeso también, ¿no? No sabemos, ¿no? Sobrepeso entre las estudiantes y los estudiantes, ¿no? ¿No? O también ver la relación altura y peso. La relación altura y peso. Entonces, el hecho de medir el peso es una acción, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Si yo soy el docente que está investigando, entonces a lo mejor me voy a tener que conseguir una balanza. Y le voy a decir, jóvenes, este sábado nos vamos a juntar en el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer? Una actividad para medir el peso. Ya, uno, por lista, por orden de lista, ya. No, llamo, se pesa, se registra, se pesa, se registra. Entonces es una acción experimental que consiste en obtener una magnitud de un atributo. El atributo es el peso. Ese es el atributo de la persona, el peso. Ahora, este atributo puede ser sujeto de valoración, ¿no? Por ejemplo, que yo pese 110 kilos, no, obviamente ese es mi peso, pero no lo valoro mucho porque a lo mejor estoy gordo. O yo estoy pesando 75 kilos, ese peso está bien y eso me dice que mi salud está buena, ¿no? Entonces,
consiste en obtener la magnitud numérica, ¿no?, de un atributo o fenómeno que se puede medir. Lo que se puede medir es el peso con la balanza. En comparación con entes de referencia, dice, ¿cuál es la entidad de referencia? El kilo, ¿no? El kilogramo, ¿de acuerdo? Para mi altura, mi peso ideal es entre 70 y 75 kilogramos. Ese es mi peso ideal. Pero creo que estoy pesando 80 y pico, ya un poco gordito. La pandemia, digamos, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilos peso? O estaría pesando, pongámosle 80 kilogramos. Entonces, la entidad de referencia es el kilogramo, ¿no? El kilogramo es una unidad de peso patrón que antiguamente existía en un lugar de Francia, ¿no? Tenían ahí un objeto de platino e iridio, creo que era, que pesaba, o que dicen que pesa 1 kilo. Pero ese concepto ya no existe. ¿Por qué? Porque ese objeto sufre cambios en el tiempo, entonces descoloca a toda la comunidad científica, ¿no? Porque por último se le puede acumular polvo y el polvo ya altera su peso. O por último puede acusar reacciones químicas, ¿no? Reacciones químicas y eso altera el peso. O puede acusar reacciones nucleares. ¿Por qué? Porque el platino tiene muchos isótopos y algunos de esos isótopos son inestables, entonces se están descomponiendo y puede ser que ese pesito ya no sea confiable y esté cambiando. Entonces eso pone en vilo, pone en jaque y de cabeza a toda la comunidad científica a nivel mundial, ese peso patrón llamado kilogramo. Para evitar este problema, ya el concepto de peso ha desaparecido, el concepto de peso patrón. Ahora está vigente el concepto de peso definido en función a constantes universales absolutas. ¿De acuerdo? Entonces ya nadie le tira importancia a ese pesito patrón que está encerrado en un museo en Sèvres, Francia, ¿no? Bajo 5 llaves y bajo 5 campanas de cristal. Ya no le tiran pelota, ya eso no sirve. No, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese concepto es muy relativo, porque ¿quién me garantiza realmente que hay 1000 gramos o 1 kilo? Sabiendo que se le puede acumular polvo, sabiendo que puede experimentar reacciones de oxidación o sabiendo que puede experimentar algunos de sus isótopos de descomposición nuclear y eso altera la masa. Entonces no es confiable, ¿no? Entonces en el 2017, creo, en el año 2017 se destruyó ese concepto y ahora existe el concepto de kilogramo estándar definido en función a constantes universales absolutas que no cambian y que son absolutas. Por ejemplo, ¿no? Ese es el ente de referencia, el kilogramo, ¿no? Y como resultado de esta acción que obtenemos, obtengo una magnitud que es mi peso, ¿no? 80, ese es mi peso. Mi peso es igual a 80. Ese es el valor numérico. ¿Y cuáles son las unidades? Kilogramos. ¿Ya? Entonces, una magnitud física es una cantidad medible. La masa, por ejemplo, que nombramos, ¿no? O la altura, o la temperatura, ¿no? ¿De acuerdo? O la medida de los lentes, o el grado de audición, ¿de acuerdo? Son magnitudes físicas que podemos obtener en una persona, por ejemplo. Su altura, ¿no? Su peso. Podemos obtener su capacidad visual, ¿no? Para ver si mide bien o mira bien. Podemos medir su capacidad auditiva, eso se mide. Podemos medir su relación masa-altura o masa-altura-peso, ¿no? Para ver si está bien, ¿no? Porque si yo tengo alguien que pesa 80 kilos, pero mide menos de 1,50, entonces seguro que es obeso, o un niño obeso, ¿no? O también podemos medir la temperatura de una persona para ver si está gozando de buena salud.
Entonces yo también puedo citar los buenos jóvenes. Vamos a medir muchas cosas entre los estudiantes, su masa o peso. Vamos a medir su altura. Vamos a medir su temperatura. Ya, mediante un sonómetro vamos a medir si escuchan bien los ruidos, si pueden percibir los sonidos agudos o los sonidos graves. Vamos a ver si tienen buena vista, midiendo la vista, ¿no? Con un oftalmólogo. Ya, vamos a medir el pH de su sangre. Vamos a medir el pH de la saliva. Ajá, vamos a medir cuánto come. Ajá, puedo pesar la comida antes de que se la coman, ¿no? Puedo ver cuánto tiempo, qué edad tienen, ahí está, eso es un tiempo, qué edad tienen, ¿no? Sí, etcétera. Tantas cosas que se pueden medir. Por lo tanto, el mundo de la física está plagado de magnitudes, ¿no? Entonces, una magnitud física es una cantidad que se puede medir con algún patrón de referencia. La longitud con un flexómetro y el metro. La temperatura con un termómetro. El peso con una balanza o un dinamómetro, ¿no? El grado de acidez o basicidad de la sangre con un pHímetro. Entonces hay instrumentos adecuados para cada cosa, ¿no? ¿Sí? Y sostienen métricas, ¿no? Es decir, sostienen números. Las magnitudes se expresan con números. Por ejemplo, si yo quiero medir el volumen, para medir el volumen necesito un instrumento adecuado. La probeta podría ser, si quiero medir el volumen de un líquido. Esto lo han visto en química o lo van a ver en química. Una probeta es un instrumento que sirve para medir volúmenes de líquidos o de gases con mucha exactitud. La probeta. Y utilizando una técnica adecuada que se llama la técnica del enrase, yo puedo medir el volumen de la probeta, observando este detalle, la figura, ¿no? Piense cómo es, ¿no? Esto lo tienen que aprender en física, esto no es de química, perdón, esto no es de física, esto es de química, ¿ya? Yo simplemente les voy a dar una pista nomás. Entonces, miren, cuando el nivel de líquido coincide con la graduación, a esta línea aquí abajo, van a disculpar el pulso, ¿ya? Ahí está, lo voy a borrar. Entonces, cuando coincide con esa graduación, eso se llama la técnica del enlace. Eso lo tiene que ver en química, en física no. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces llegan a esta medición, ahí justamente. Entonces, ¿qué medida tienen? 400, ¿no? 400, ¿qué? Mililitros. ¿Y cómo se representa? Ahí está. Volumen igual. ¿Qué es el volumen? B, es el símbolo de la variable o magnitud que estamos utilizando. Los 400 es el valor numérico, módulo o métrica, como quieran llamarlo. Y ml es la magnitud, ¿no? Física, más que todo el símbolo de la unidad de medición, ¿no? Todo este conjunto se llama magnitud física. Está formado por el símbolo de la variable o de la magnitud, por el valor numérico y por el símbolo de la unidad de medición. En este caso tenemos 400 mililitros, ¿no? ¿Sí? Como ejemplo. Para medir el peso, puedo usar un dinamómetro. El peso es una fuerza, ¿no? No hay que confundir con masa. Peso y masa se parecen mucho, pero el peso es una fuerza. ¿Cómo se mide el peso? Con un dinamómetro. ¿Ya? Un dinamómetro es un instrumento que se utiliza mucho en física para medir fuerzas. Pero ahí afuera, comercialmente en la calle, ¿no? Si yo voy al mercado, no le voy a decir pues a la señora que me vende papa, a ver, señora, por favor, utilice su dinamómetro para medirme una arroba de papa. No ve. Hay que ubicarse también, no hay que ser abusivo, ¿no? Hay que ubicarse, dice, señora, utilice su romana y mídame, por favor, 25 libras de papa, que es una arroba, en realidad, porque una arroba es 25 libras. Y obviamente les va a sonreír, ¿no? Y les va a atender bonito, les va a vender la mejor papita, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a colgar la romana y con ayuda de un gancho va a colgar el producto, que en este caso es la papa. Y la romana, jóvenes, tiene un resorte ahí adentro, un resorte, y mientras más se estira el resorte, más peso está soportando. El principio de funcionamiento del dinamómetro es ese. Mide la elongación de un resorte. Mientras más se alarga el resorte,
más peso o fuerza está soportando, ¿ya? Entonces, fíjense, esta medición se llama pesar, ¿no? El verbo se llama pesar. Yo peso, él pesa, ellos pesan, vosotros pesáis, etcétera. Es una acción, pues, medir, ¿no? Peso. Entonces puede ser que obtengan lo siguiente. Miren, tengo W, el peso es una fuerza, por lo tanto es una magnitud vectorial, por eso anotamos la flechita acá, ¿no? Miren la flechita, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque se trata de un vector. Y W lo utilizo para representar el peso. Entonces el símbolo variable de la magnitud. El valor numérico, métrica o módulo es 25, ese es el número. Y la unidad es, ¿no? Libra fuerza. El símbolo de la unidad es LB. Esa F chiquitita significa fuerza. ¿Ya? Fuerza. ¿De acuerdo? Ya, esto ustedes jóvenes lo van a estudiar, por favor, ¿ya? ¿Sí? Es un cuadro sinóptico en donde estamos clasificando las magnitudes físicas. ¿Ya? Lo van a leer, por favor. Este material va a estar en el aula virtual. Ya saben que el aula virtual existe, solo que hay que acomodarlo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que hasta el otro sábado lo vamos a tener listo ya para que puedan ustedes mirar y estudiar este cuadro sinóptico, ¿no? Y si no entienden algo, me preguntan, ¿ya? Ya. Miren, aquí mismo está, medio que yo ya lo estoy explicando, este cuadro. Las magnitudes físicas, una manera de clasificar las magnitudes físicas es que estas se las clasifican en dos tipos, ¿ya? En magnitudes fundamentales y en magnitudes derivadas. ¿Sí? Ahí está. Esa es una forma de clasificar a las magnitudes. Hay muchas maneras, ¿no? ¿Dónde están esas maneras? Aquí. Por su origen, por su naturaleza, por su actividad. Entonces, primeramente lo estamos clasificando por su origen, ¿ya? Ahí está, en magnitudes físicas y en magnitudes derivadas. Las magnitudes físicas fundamentales y las derivadas, ¿no? O sea, las fundamentales son solo 7, más bien, son poquitas. No hay más tampoco, ni menos. Las magnitudes físicas fundamentales, como su nombre lo indica, son las magnitudes más simples que existen. No podemos escribir las magnitudes físicas fundamentales en función a otras más pequeñas. ¿Por qué? Porque estas son las magnitudes básicas. No hay menos que eso. Y son solo 7. ¿Ya? Son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la intensidad de luz, la intensidad eléctrica y esto que se ve en química, que es la cantidad de sustancia, los moles, ¿no? Ahí está, son las 7 magnitudes físicas. ¿De acuerdo? Las 7 magnitudes físicas. Y en física las vamos a usar casi todas. Masa en todo momento, longitud, tiempo, temperatura, intensidad de luz, lo vamos a utilizar. Intensidad eléctrica creo que no mucho. Y cantidad de sustancia no mucho, porque eso lo van a ver en química. ¿Ya? ¿De acuerdo? Para esto tienen un trabajo de investigación, que voy a darlo de plazo hasta el otro sábado. Y lo van a colocar en la plataforma, en Classroom. ¿Ya? Es una investigación bibliográfica o investigación web gráfica, digamos, de Internet sobre el sistema de unidades que emplea en Bolivia. En el mundo hay solo 2 sistemas de unidades, el sistema inglés y el sistema internacional. Eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y el sistema internacional es el que utiliza Bolivia. Para eso, jóvenes, van a ingresarse al Instituto Boliviano de Metrología. ¿No? Si yo hago clic aquí, no, voy a entrar al Instituto Boliviano de Metrología. Aquí está, este es el Instituto Boliviano de Metrología. Pues tienen que hurguetear y navegar aquí adentro para averiguar qué cosa, ¿no? Miren, por ejemplo, seguramente tienen que entrar a algún lugar por acá, ¿no? ¿Sí? Ahí está, entonces. El Instituto Boliviano de Metrología antes era una entidad independiente del gobierno, pero ahora, jóvenes,
el gobierno todo lo quiere acaparar, entonces ha avasallado, ¿no? Básicamente ha avasallado las oficinas del Instituto Boliviano de Metrología, se ha adueñado de esas oficinas y bueno, ahora el gobierno lo maneja. Bien o mal, no lo sabemos, yo no lo sé. Puede ser que lo hagan bien, puede ser, ¿ya? De otras instituciones no puedo opinar bien. Hay instituciones del gobierno que son una desgracia, ¿ya? Del Instituto Boliviano de Metrología no he escuchado ninguna queja, parece que están bien nomás, ¿ya? Entonces tienen que ingresar a esta página y averiguar qué cosa, qué van a investigar. Van a investigar esto. Ahí está, ¿no? Esta es la tarea. Investigar en esta página web del Instituto Boliviano de Metrología todo lo relacionado con el sistema de unidades físicas que emplea nuestro país y haciendo hincapié a las normas y reglas, ¿no? Me refiero a la notación y a la nomenclatura de magnitudes físicas, ¿ya? De magnitudes físicas. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que también tener orden y disciplina cuando escribimos magnitudes físicas, no es a la quete. Por favor, ya empecemos a trabajar como gente profesional, ¿ya? No es nomás como nos enseñaron en la escuelita. Hay que saber hasta escribir las magnitudes físicas. Ya, empecemos a trabajar como gente profesional. Por ejemplo, miren, este ejemplito acá, ¿no? Cuando hablamos del volumen, si yo me compro una Coca-Cola grande, esas botellas grandotas, ¿no? El volumen de 3 litros, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa? Ya, digamos, el símbolo B igual a 3 y la L de litro. Esa L mayúscula o minúscula significa litro, pero no se puede escribir así. Esto es un error garrafal, ¿sí? Yo no puedo escribir litros así. Esto no existe. O LT si quieren, ¿no? LT, eso no existe, jóvenes. Y si ustedes en un examen, yo les digo, a ver, calcule el volumen de agua necesario, ¿no? Y ustedes me ponen 5,25 LT, yo les pongo 0, porque no existe esa unidad. O le ponen LTS, peor todavía, por plural, ¿no? Litros, no litros, litros, peor todavía, les pongo 2 veces y le quito puntos más encima. Le resto puntos. ¿Por qué? Porque le valió un comino la investigación que les estoy pidiendo. Entonces, para escribir litros, o se utiliza L mayúscula o L minúscula. Ambos representan litros. Para escribir el peso, kilogramos, digamos, ya supongan que tenemos media arroba. Ya esa media arroba en kilos pesa 5 kilogramos. No se escribe así. KGR. Esta unidad no existe. Se utiliza una K minúscula y G. Nada más. ¿Sí? K y G. Eso es lo correcto. Si ustedes jóvenes escriben así, en un examen yo les pongo 0. Pero algunos jóvenes ni unidades colocan, pues. Ponen el número y piensan que el profe ya lo entendió. No, si no colocan ni unidades, 0. 2 veces 0 y hasta le resto puntos. Y si escriben mal, igual, 0, le resto puntos, por más que el número esté bien y la idea que quieren expresar sea correcta. Pero si no representan simbólicamente bien, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, para gramo, no se puede escribir GR. Esto está mal, esto no existe. Para horas, no se escribe HR. O varias horas, HRS, eso no existe, es H nomás. ¿Y dónde están estas normas? ¿Dónde yo voy a aprender a escribir bien? Entrándome al metro y empezando a navegar por su interior
ir investigando a ver dónde me van a enseñar estas cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, parámetros, ¿no? La distancia, a ver, con otro colorcito, ¿no? La distancia, ¿no? Entre Santa Cruz y Guarnes, aquí lo voy a escribir, ¿no? La distancia entre Santa Cruz y Guarnes, aquí voy a ponerle X, es un vector, es de 25.000 aproximadamente, ¿ya? De 25.000, ahí está, ¿no? El símbolo, el módulo 25.000, y para escribir metros se pone M nomás, ¿ya? Pero si ustedes le ponen MT, no, yo les pongo 0. Peor si escriben MTS. También hay que reconocer que hay algunos libros, jóvenes, que no se basan en las normas, especialmente los libros de colegio, porque los profesores no saben en el colegio, o libros antiguos, en donde sí pueden colocar MT, pero eso está mal, o MTS, o GR para gramo, o KGR para kilogramo, o LT para litro. Eso está mal, ¿ya? Hay que modernizarse, por favor. Esto para la próxima semana. Para el próximo sábado hasta la medianoche pueden colgarlo, ¿no? En la plataforma. Todos los trabajos de investigación, todos los prácticos y todos los exámenes tienen que estar hechos en hoja de cuadernillo tamaño oficio, sin cortarla la hoja, porque la hoja de cuadernillo es como periódico, ¿no? Sin cortarla la hoja. Si la cortan la hoja, no, les pongo 0. Manuscrito, todo hecho a mano, no quiero nada en computadora. La carátula pueden hacerla en computadora, algunas gráficas pueden hacerla en computadora, pero todo el texto hecho a mano. Así de qué manera los obligo por lo menos a leer, por lo menos, si no a hacer lectura de comprensión, ¿no? ¿Ya? Entonces no se deben olvidar. Todos los trabajos prácticos, todas las investigaciones, todos los laboratorios y los exámenes tienen que estar presentados en hojas de cuadernillo tamaño oficio, sin cortarla la hoja. Si la cortan la hoja, los aplazo 2 años seguidos, ¿ya? Y no van a cortarle la hoja, por favor. Para una investigación, un pliego, una hojita suelta suficiente. Para un examen, una hoja suelta suficiente. Ya para un práctico puede ser un pliego, 2 pliegos, es decir, 1, 2, 3, 4 hojitas, dependiendo qué longitud tiene el práctico. Igual el reporte de laboratorio, si es que hacemos, ¿no? Si hay que hacer un pliego, una hoja o 2 o 3 hojitas nomás, porque el pliego, el bollito viene de 5, ¿no? 5 hojitas, ese es el bollito, ¿ya? Entonces no necesitan fregar todo el bollito. En un examen, una hoja sueltita, ¿ya? La hoja de cuadernillo. Para el examen tienen que venir con hoja de cuadernillo tamaño oficio, ¿ya? Y si se olvidan, es que el problema es que se pierden los exámenes cuando las hojas son sueltas, ¿ya? Y como en física, jóvenes, los exámenes tardan harto en corregirse, porque de los 180 alumnos que hay ahorita, muchos de los 180 alumnos prueban suerte. Entonces, corregir 180 exámenes para que después el alumno se retire es pérdida de tiempo. Entonces, cuando demos el primer parcial, no me pidan que les dé notas, ¿ya? No me pidan que les dé notas. ¿Por qué? Porque voy a hacer trabajo en vano, ¿sí? Porque voy a corregir exámenes de estudiantes que después se van a retirar, ¿ya? Así que si se van a retirar por muchas razones o porque no le hacen, háganlo bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, por favor, no me vayan a pedir las notas, profe, no. ¿Por qué? Porque los estudiantes son traicioneros. Uno los corrige, cuesta corregir, y resulta que después de que aparece la época de retiro, retiran y todo ese trabajo está en vano, ¿ya? Yo voy a empezar a corregir desde el examen final para atrás, ¿me entienden? Así corrijo yo. Tengo el examen final, eso va a ser en noviembre, diciembre de este año, ¿no? Y voy a corregir los que me aguantaron hasta ahí.
Si de los 180 han aguantado 120, voy a corregir los 120 exámenes y después ya voy a corregir para atrás el tercer parcial, pero voy a corregir solo de los que han dado el final. ¿Me entienden? Después voy a pasar al segundo parcial y solo voy a corregir de los que tengan el final y el tercero. Y recién al último voy a corregir el primer parcial y solo voy a corregir de los que hayan dado segundo, tercero y final. Y los demás al tacho. Porque es pérdida de tiempo. Trabajo en vano. ¿Ya? Eso pónganselo en su cabeza. ¿Ya? Así que no quiero estar escuchando las notas, profe. No. Porque ustedes son así. Son panchillos jóvenes. Se me van a salir, van a hacer retiro. ¿No? ¿Y para qué voy a corregir un parcial, dos parciales? No, porque el retiro aparece casi en el tercer parcial. No, pues voy a estar corrigiendo tantos exámenes, no en vano, para que después se retiren. Así que tengan conciencia de eso, ¿ya? ¿De acuerdo? No voy a entregar ninguna nota. En diciembre recién voy a entregar la nota del final. Yo creo que ustedes deberían darse cuenta si han dado bien o mal, ¿no? Y no me vengan a preguntar, ingeniero, es que no sé cómo lo di. Ah, si no sabe cómo lo dio, es que pues no sabe física. No, si no sabe cómo lo dio, ¿qué me hace pensar eso? Ah, no sabe cómo lo copió. O no sabe cómo le vino el ejercicio. Conclusión, no sabe, pues. No, en cambio un estudiante consciente tiene una idea de la nota de su examen. Tiene una idea, pues, ¿no? Y no tengo que estar molestándolo al profe pidiendo mi nota. Ya, eso les encargo, jóvenes. Miren, les estoy advirtiendo desde ahorita. ¿Ya? Y no quiero estar escuchando a nadie que me diga, profe, las notas. No, al final las notas. Y la primera nota que les voy a dar va a ser el examen final. Luego recién el tercero, después el segundo y al último le voy a entregar la nota del primer parcial. De ahí va a salir las personas que van a entrar al repechaje y los que han aprobado y los que han reprobado. Y los que entran al repechaje son arriba de 40. Eso ya lo hemos discutido el primer día de clase, ¿no? ¿Ya? Así también yo logro que el estudiante por lo menos no la retire la materia y aprenda. Porque ¿saben qué hacen otros profesores? Toman el primer examen parcial y del primer examen parcial más de la mitad está aplazado. Eso es fija, lija, esa es una estadística que nunca falla. Ya, entre un 20 a 25% aprueban. Entonces les muestran la nota. Entonces ya lo amedrentan al alumno. Entonces ya el alumno retira. Entonces a mí me convendría hacer eso también. Pero no, pues estoy perjudicándolo, ¿no? Porque lo estoy desmoralizando al estudiante, mostrándole su serapio y su cero de entrada, ¿no? Claro, me va a costar corregir el primer examen, porque son 180. Pero ahí en su cara les muestro al estudiante cero. Entonces ya el estudiante dice, ay, parece que no voy a dar, entonces se retira. Y al final, ¿con cuántos estudiantes termina uno? Con su 25%. No, mejor, ¿no? Mejor. En cambio, cuando yo entrego las notas al final, siempre he terminado con un 60-70%. Es decir, yo he tenido más aprovechamiento en estudiantes que otros docentes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso no entrego notas yo. Cada uno debería saber cómo lo ha dado, o al menos cómo ha copiado. Porque si ha copiado no debería tener derecho ni la cara para estar preguntando nota. ¿Me entienden, no? ¿Ya? No tiene derecho ni razón para estar preguntando nota si ha copiado. ¿Ya? Y el que no ha copiado y ha estudiado sabe cómo lo ha dado, entonces tiene una idea. ¿Ya? Ahí está. Eso les estoy avisando desde ahorita. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Las magnitudes derivadas, jóvenes, a ver qué hora son. Pero ya me estoy pasando. Ya me pasé. Van a disculpar. Entonces nos vamos a quedar aquí, jóvenes, ¿sí? Vamos a quedar aquí. Magnitudes, ya vimos las magnitudes básicas o fundamentales y vamos a pasar luego a las magnitudes derivadas, ¿sí? Las derivadas se escriben en función a las fundamentales, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre esto?
Ingeniero, disculpe, las clases de laboratorio, digamos, se pasamos, van a ser de 11:30 a 1. Ay, señorita, usted no ha venido, pues no, a las clases, no se ha enterado de todo lo que hemos hablado. Yo repetí como loro la anterior clase todo esto. ¿Ya? Ya, miren, escúchenme. Laboratorio de física en la carrera hay un ambiente, pero no hay equipos. ¿Ya? ¿De acuerdo? No hay equipos. O sea, ¿para qué vamos a ir al laboratorio? Uno, otro, sábado no abren laboratorio sábado. No están locos los de la Gabriel para abrir laboratorio sábado. Por más que vayamos nosotros, aunque sea mirarnos las caras ahí sin hacer nada, el sábado no atiende. Entonces hay dos buenas razones por las que nunca se hizo laboratorio en física. Pregúntenle a cualquier otro docente si hace laboratorio de física. Los que poco hacemos laboratorio de física, trabajamos en base a ¿qué? A simulador. Yo les dije que les voy a avisar cuándo vamos a hacer alguna experiencia de laboratorio a nivel de simulación, ¿no? Porque ahí en la universidad, la carrera, no tiene laboratorio de física. Tiene los ambientes. ¿Y qué tiene dentro de lo mismo? Unos resortecillos y unos pesitos tiene. Nada más tiene. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, sábado, háganme el favor, jóvenes. No están locos. Los de la Gabriel son gente muy pancha, muy floja. No abren laboratorio los días sábados. ¿Ya? Bueno. Así que nuestras clases se van a concentrar los días sábados de teoría. Y ahí vamos a definir cuándo vamos a hacer un laboratorio y en qué circunstancias y en qué contexto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya nos hemos pasado de la hora, van a disculpar ya. Entonces, jóvenes, que tengan buen día. Disculpe una consulta, ingeniera. Quisiera saber,